que el angioedema son cambios en la dermis profunda, tejido celular subcutáneo. O sea, en acá ya hay compromiso de mucosis. Hay que diferenciar, por ejemplo, de anafilaxia, de síndromes autoinflamatorios, de vasculitis o de angioedema mediado por bradicininas. La anafilaxia, por ejemplo, cuando se usa un medicamento o, por ejemplo, la picadura de un insecto, el paciente comienza a puede presentar edema angioneurótico, puede o no presentar lesiones en piel, y esto viene junto con alteraciones hemodinámicas, por ejemplo, hipotensión, taquicardia. Los síndromes antiinflamatorios, la vasculitis urticaria, los vamos a diferenciar porque tenemos que ver las características de las ronchas, es decir, dura 30 minutos a 24 horas. Cuando dura la lesión más de 24 horas, no es una urticaria, podría ser una vasculitis. Y los angioedemas, que son generalmente lesivos. La mayoría de pacientes nos van a decir, aparecen con ronchas y te dicen, me comí pescado, me comí algo, ¿no? Algo. Siempre la mayoría lo asocia a algún alimento, pero la verdad es que tenemos hasta 60% de las urticarias agudas son idiopáticas. No logramos ver de qué, o sea, cuál fue el desencadenante. Generalmente están las inmunológicas y las no inmunológicas. Las inmunológicas, que es mediada por IgE y es pues causada por los alimentos. Y las no inmunológicas por otro tipo de anomalías. Puede ser los AINES o anomalías en el metabolismo del ácido araquidónico. Entonces, a veces, de todas maneras, o sea, acuérdense que no necesariamente va a ser el alimento el que ha causado. Algo que, por ejemplo, es una característica es, digamos, si te dice he comido pescado, ya. Antes alguna vez ha comido pescado y puede decirte que sí. Y de repente te dice, pero esa vez lo comí cocido, ¿no? Y ahora comí el ceviche. Y podría tener razón, pero podría no necesariamente ser así. Después vamos a ver un poquito más esto. Para que haya la hipersensibilidad tipo 1, primero vamos a tener una exposición. Y luego, en la segunda exposición, vamos a tener al alergeno más el IgE, que hemos desarrollado por la primera exposición, y aquí va a haber la degranulación de los mastocitos con liberación de diferentes mediadores. Entre ellos tenemos la histamina. Entonces, todos estos mediadores van a provocar la extravasación, la vasodilatación, el edema, que es la reacción que nosotros vemos en piel, ¿no? Las ronchas. El edema básicamente se forma en la dermis papilar. La dermis papilar comienza a, hay una extravasación del plasma y esto provoca que comience a haber esta hinchazón, como podríamos decir. Y básicamente el principal efecto es a través de la histamina. Bueno, eso es más o menos, un poquito para entender, ¿no? Básicamente hay una activación de los nervios sensitivos, esto provoca una vasodilatación, extravasación del plasma, reclutamiento de las células, y aquí con todo esto, con la extravasación, la liberación de histamina y de los otros mediadores, se produce el edema de dermis y algunas veces el angioedema
provocando toda esta reacción. Esto es lo mismo, solamente para recordar los efectos de la histamina. Esto lo vamos a recordar un poquito porque va a tener que ver con la siguiente clase, que es de prurito. ¿Qué es lo que hace la histamina? La histamina, cuando se libera, aumenta la permeabilidad capilar, provoca edema, eritema, tumefacción. ¿Qué más provoca la histamina? Contracción del músculo liso, de los bronquios y de los intestinos. Por eso es que pueden hacer broncoespasmo o dolor abdominal, tipo cólico. Relajación intensa de los vasos de pequeño calibre y pueden venir calientes, rojos. Construcción de grandes vasos, regulación de la migración leucocitaria, estimulación de las terminaciones nerviosas sensitivas, el prurito, que es importante que una de las causas del prurito es que es mediada por histamina. Y hay otro tipo de prurito que no es mediado por histamina, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y también puede provocar contracción uterina. Esto es importante para ver algunos mecanismos, ¿no? Ya, bueno, esto es, puede haber una urticaria crónica y también lo que es el angioedema. La lesión básica de la urticaria es la roncha o el abón. En otra de las se les va a ver mejor, pero lo que hay que recordar es que es eritematosa, edematosa, color rosado, a veces puede ser medio blanquecino, pero hay una sobreelevación y la lesión se blanquea a la vitropresión. La tocamos y se puede volver un poquito más blanca. Otra característica es que provoca prurito. Y ya hemos dicho, ¿no?, que el abón o roncha es por la acumulación de líquido extracelular a nivel de la dermis y podría a veces acompañarse de vesículas o ampollas que se desecan y pueden formar también algunas costras. Ya, ¿no? Estas son las lesiones. Aquí, por ejemplo, podemos ver así las ronchas del mismo color. La característica es que sean sobreelevadas, eritematosas, medias rosaditas, ¿no? Estas son. Seguramente que alguna vez en su vida las han visto, las han tenido. Y esta es, ¿no?, la característica. Este abón, por ejemplo, no hay mucha alteración en coloración, pero sí se nota la sobreelevación. Algún eritema alrededor y la sensación de picazón, o a veces puede confundirse con ardor, pero básicamente es picazón, y la naturaleza fugaz del amor, 30 minutos a 24 horas. Ya. ¿Qué hacemos cuando tenemos dudas, ¿no? Por ejemplo, bueno, la mayoría de veces, digamos, el diagnóstico es sencillo y el manejo es sencillo. Pero, ¿por qué todavía no nos puede reemplazar por la IA? Porque no todo es estable, no todo es así como le digo. No es que dura 30 minutos, 24 horas, así. A veces no estás seguro, sobre todo en las urticarias crónicas. Entonces, a veces, por ejemplo, esta lesión me salió y tú le ves en el consultorio y tiene esa lesión, pero al día siguiente viene otra vez, me han salido otras. Pueden salir unas nuevas, pero esa se supone que ha durado, en teoría, ¿no?, 24 horas. ¿Sabes qué haces? La dibujas. Coges un lapicero y dibujas encima de la lesión. Entonces, al día siguiente o a los 2 días que le ves, te fijas y le dices, a ver, vamos a ver las ronchas. Entonces, supone que esto que has dibujado, ya, o sea, ahí debe estar la piel normal y puede tener roncha al otro lado. ¿Me entiendes? Ya no sé, pero si se mantiene la misma roncha, entonces esto ya no es una urticaria. Podría ser una vasculitis. ¿Me entienden? Así se puede hacer. El angioedema, básicamente, hay un edema en dermis inferior y en el tejido celular subcutáneo y puede ser de inicio súbito, doloroso, raras veces produce prurito porque produce dolor y dificultad para respirar, para, ¿cómo se llama?, deglutir, para hablar, ¿no?
afecta a las membranas mucosas y se resuelve en 72 horas. Así como las ronchas van a desaparecer en 24 horas, estas lesiones en 72 horas. Así que no se estresen mucho porque el angioedema desaparezca muy rápido. Puede haber coriza, salivación, dolores abdominales, hematuria, anuria, cefaleas, discreta hipotensión, mareos, vértigos, disfonías, sibilancias, discias, náuseas, vómitos, diarrea y artralgias. Todo esto es por efecto de la histamina. Acuérdense que hemos visto los efectos de la histamina. Entonces, la histamina te puede traer todos estos efectos. ¿Por qué es importante recordarlos? Porque si viene el paciente con urticaria, de repente tiene angioedema un poquito, y te dice, tengo dolor de cabeza. ¿Y qué le van a dar? Eso. Le van a dar un paracetamol, le van a dar un AINE. ¿Y qué va a hacer el AINE? Va a liberar más histamina y el dolor de cabeza va a ser más intenso. ¿Me entienden? Es importante por eso distinguir cuáles son los efectos de la histamina. Le dan el antihistamínico, la dosis correcta, y va a acceder todo esto. ¿Me entienden? Por eso es que tienen que estar atentos a los otros síntomas. ¿Ya? No se loqueen por la cefalea, no se loqueen por el dolor abdominal, no se loqueen por todo esto. Acuérdense que todo eso puede ser el efecto de la histamina. ¿Ya? Por eso les digo, a veces nosotros estudiamos enfermedades, pero tratamos enfermos. ¿Ya? Entonces, esa va a ser nuestra parte del arte. Si ustedes van a hacer con la cefalea, darle paracetamol, tramadol, de repente le quieren dar, no sé, su doloquimagésico, profenil, cosas así, van a provocar más dolor de cabeza, más dolor abdominal, porque van a liberar más histamina. Esto ya hemos visto, es lo mismo. Ya. Vamos a clasificar la urticaria en aguda y crónica con el corte de 6 semanas. Una urticaria que dura más de 6 semanas ya es una urticaria crónica. Básicamente, las otras clasificaciones las vamos a dejar, no son prácticas, son demasiado, ¿cómo se llama? Son muy largas. Nos vamos a quedar con urticaria aguda, urticaria crónica. Básicamente, cuando hablamos de una urticaria aguda con menos de 6 semanas, hay una hipersensibilidad tipo 1. Es más frecuente en niños, y ya les he dicho, es muy frecuente. 20% de la población. Entonces, si no lo han tenido ustedes en algún momento de la vida, alguien en su familia lo ha tenido. Igual lo han visto. Y puede también atribuirse a infecciones virales, sobre todo el tracto respiratorio, medicamentos o alimentos. Pero hemos dicho que 60% realmente son idiopáticas. Y la urticaria crónica, esta se clasifica en físicas, autoinmunes e idiopáticas. Aquí tenemos esto. Ya, esto ya hemos hablado un poco. Ya, algo que podemos ver es el dermografismo. También nos ayuda cuando tenemos algunas dudas. ¿Por qué podemos tener algunas veces dudas? Porque de repente nos dicen, como hemos tenido una paciente, ¿no? He venido con urticaria, con ronchas, pero como le han dado tratamiento y nosotros lo hemos visto al día siguiente, pues ya no se notan las ronchas. Ya no se nota, pero queremos ver si está con una activación histamínica, si tiene una alteración de este tipo. Entonces podemos provocar nosotros una reacción de dermografismo. Entonces nosotros podemos aplicar en el brazo un poco de presión. Por ejemplo, hacemos generalmente con un bajalenguas o con un lapicero, pero le sacamos la punta. Y podemos hacer así. Ya es una cosa más específica que haga un cuadrado, ¿no? Pero generalmente yo les hago así una raya, esperas un rato y ves si se torna, ¿cómo se llama? Si se torna eritematoso y sobrelevado. Entonces, ahí, por ejemplo, se nota lo que tú has hecho y se ve como un dermografismo que desaparece en 30 minutos. En urticaria crónica puede aparecer el 22%,
Y ¿cómo se llama? La urticaria también crónica puede ser relativamente frecuente y también puede tener una resolución espontánea. A veces nosotros damos un tratamiento, damos otro tratamiento, pero a veces puede pasar, nada más así. Lo que pasa es que los desencadenantes son múltiples. En los inmunológicos tenemos los principales, que son los mediados por anticuerpos IgE, ¿no? Que también el dosaje de IgE nos va a ayudar. Y los mecanismos no inmunogénicos, que tienen una activación directa de las diferentes células. Entonces, hemos visto, ¿no? Los desencadenantes, reacciones a alimentos, cambios emocionales, trastornos hormonales o procesos autoinmunitarios como la urticaria crónica. ¿Qué es lo que pasa? Que, por decir, los cambios emocionales, a veces, por ejemplo, el estrés puede provocar también urticaria, ¿no? Entonces, hemos tenido pacientes que dicen, he comido, ¿cómo se llama? Pescado, y están con urticaria. ¿Has comido antes pescado? Sí, he comido antes pescado, pero ahora me está pasando y antes no me pasaba. Entonces le damos el tratamiento. Pasa una semana y ahora come cerdo y otra vez urticaria, ¿no? ¿Has comido cerdo antes? Sí, he comido, pero ahora recién me pasa. Entonces le preguntamos un poco más, ¿cómo estás? ¿Estás estresado? ¿Qué más tienes, no? Vemos si tiene alguna otra enfermedad de fondo, alguna inmunosupresión. Y por ejemplo, en un paciente, a mí me ha pasado que el paciente estaba con estrés laboral, tenía mucha carga laboral, estaba justo en un cargo administrativo en la región y tenían que hacer su cambio de gobierno y tenían que entregar todas sus cosas y estaba así. Entonces, bueno, le dimos el tratamiento, pero, ¿cómo se llama? Le dije pues que tenía que un poco alejarse de eso y me dijo, pues estamos en el cambio. Por lo menos tengo que estar mínimo 15 días del cambio de entregar todo el cargo y de entregar y todo eso. Bueno, ¿y después de qué vas a hacer? Iba a buscar otro trabajo. Entonces conversamos y estaba su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Teníamos que viajar. Y bueno, a raíz de eso decidieron viajar después de que le entregó su carro, ¿ya? Y me dio gusto porque me mandaron un mensaje. Sí, a las 2 semanas o 3 me dijo, ¿sabe qué? Hoy día en la mañana nos hemos despertado, hemos ido a la playa y me comí un ceviche. Se comió un ceviche con mariscos, con todo y no tiene una roncha. Entonces el desencadenante, el estrés, tiene también que ver, ¿me entienden? O sea, tiene que ver los alimentos, tienen que ver varias cosas. Entonces, el paciente pues salió de este estrés y volvió a comer ceviche, volvió a comer todo lo que normalmente comía, sin problema. Ya, tenemos que tratar de identificar el tipo o subtipo de urticaria, ¿no? Es aguda, es crónica. Y identificar la causa, aunque sabemos que muchas veces no vamos a poder, pero hay que tratar. En anteriores hemos mostrado uno de 60%, ¿no? que dicen que puede llegar a ser idiopática. Si cogemos solo adultos, 50% llegan a ser idiopáticas, 40% infecciones respiratorias superiores, 9% por medicamentos. Generalmente, cuando vemos un paciente en emergencia, ¿no? Digamos, estamos en emergencia y te dice, me pica todo el cuerpo. A ver, levantas, ¿no? El polo para verle, le ves las ronchas y le dices, ¿qué pasó, señora? ¿Qué ha comido? ¿Qué ha tomado? Perfecto. Entonces le vamos a dar tratamiento y lo tratas como una urticaria aguda. No necesitas pedir examen, no necesitas hemograma, PCR, no necesitas, tienes que darle tratamiento, porque tú estás viendo las lesiones, estás preguntando sobre eso. Salvo que, ya sea como les digo, que ustedes estén sospechando que sea una urticaria crónica o que, ¿cómo se llama? Se trate de otras cosas, ahí pedimos más exámenes. Y la sospecha de alergia alimentaria es si es que ha comido un alimento nuevo, que antes nunca había comido.
Entonces sí, eso sí sería importante para que el paciente tenga conocimiento de que tiene alergia específica a ese alimento. Pero es diferente, como les decía, ¿no? Lo que pasa. He comido pescado hoy día. ¿Y antes has comido pescado? Sí. Si te dicen que sí, entonces algo más es. Puede ser el aditivo, como les decía, que antes había comido pescado cocido y ahora comí ceviche, y podría ser, pero si no, de repente es algo más. O está inmunosupreso, pero la inmunosupresión porque es por estrés, por otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que preguntamos? Preguntamos que si ha consumido algún medicamento. Si ha consumido algún medicamento, antibióticos, ¿cómo se llama? AINES o cualquier tipo, ¿no? Infecciones, sobre todo en niños, hay que preguntar sobre infecciones respiratorias, hay infecciones virales tipo hepatitis, las parasitosis se relacionan más con urticarias crónicas. En cuanto a los alimentos, la característica es que generalmente se da después de minutos, máximo a 1 hora posingestión. En casos aislados, hasta 8 horas después, pero la mayoría son así, son más rápidas, sobre todo en niños. Algo que también hay que ver, hay una pseudoalergia por reacción no IgE mediada a alimentos ricos en histamina o liberadores de histamina. Y los factores emocionales, los que le decía, ¿no? Los factores emocionales positivos o negativos, ¿no? Ansiedad, depresión, ese tipo de cosas. Eso es algo que, ¿cómo se llama? Que nos podría ayudar también. Entonces necesitamos preguntar, ¿cuándo inició el cuadro? ¿No? Frecuencia y duración de los sabores. Los sabores deben durar menos de 24 horas, más de 30 minutos. Factores exacerbantes, ¿qué exacerba más? Si hay una variación en el día, si tiene que ver con los viajes o con los fines de semana, de repente tiene otro desencadenante, que acá sería de repente tiene que ver con una urticaria física, ¿no? Con un cambio a nivel de humedad o temperatura, forma, tamaño y distribución de los sabores, si es que hay angioedema asociado, si se le hincha el labio, si se le hinchan los párpados, si tiene problemas para deglutir. ¿Hay prurito o hay dolor? La mayoría hay prurito, pero a veces se pueden confundir, digamos, con un dolor. Si tiene relación con el ejercicio, con los alimentos, con agentes físicos, con el ciclo menstrual también tendría que ver. A veces, sobre todo en pacientes con los que vemos urticaria crónica, tenemos que ver porque también podría tener que ver con la parte hormonal. Uso de medicamentos o suplementos y si ha habido tratamiento previo, por ejemplo, como una paciente que llegamos a ver, ¿no? En una hospitalización. Una paciente que viene con urticaria, le dan tratamiento y se pone bien 4 o 5 días, otra vez. Está con tratamiento 4 o 5 días, otra vez con la urticaria. Entonces, eso tenemos que ver. Ya, menos de 1% de pacientes con urticaria aguda evolucionan a urticaria crónica, generalmente por años. La evolución a urticaria aguda recurrente es más frecuente. Ya, cuando hay urticaria crónica, o sea, cuando sabemos que esto está durando más de 6 semanas, aquí sí tenemos que pedir algunos exámenes. Por ejemplo, BCG, PCR, un hemograma completo, un parasitológico. Si tenemos problemas de angioedema, podemos pedir complementos. Luego, algo que tenemos que ver es cómo se relacionan con los antihistamínicos. Si que estamos pensando que sea un angioedema hereditario, no vamos a tener respuesta con los antihistamínicos. Hay esta es una tabla que trata
trata de cuantificar la gravedad, ¿cómo se llama? Para ver, para poder controlar la urticaria crónica, ¿no? De acuerdo al nivel de abones y al nivel de prurito. Entonces, se pone un puntaje y, ¿cómo se llama? Y se ve si tiene menos de 6 puntos, se puede considerar como bien controlada, y con más de 16 puntos como una recaída. No siempre se usa, a veces no está práctico, pero cuando tenemos difícil control sí nos ayuda. Ya. El pilar del tratamiento, acuérdense, son los antihistamínicos, no es el corticoide, porque a veces van a emergencia los pacientes y les ponen una clorfenamina, una dexametasona, hidrocortisona endovenoso más una clorfenamina. Entonces, realmente lo básico es el tratamiento de con antihistamínicos, pero hay que acordarnos que los antihistamínicos hay que darle a dosis tope. Si no controlamos, duplicamos la dosis, y si no, podemos cuadriplicar la dosis de antihistamínico. 40% de pacientes no logra controlar la urticaria con una dosis habitual. O sea, tú le das, por ejemplo, ¿cuánto es la dosis habitual de cetiricina? ¿Cuánto es? ¿De cuánto viene? De 10. ¿Cada cuánto se usa? Hoy farmacología, es farmacología. Creo que se puede un examen de farmacología. Solo dosis. ¿Cuánto viene? Y dosis habitual. De 10 miligramos cada 24 horas, ¿no es cierto? La clorfenamina, la loratadina, y ahora hay más antihistamínicos todavía. Se elige de segunda generación porque produce menos somnolencia, pero a veces cuando son más, a veces podemos usar mejor los que producen somnolencia, por ejemplo, para la noche, o cuando están hospitalizados, mejor para que descansen más tranquilos. Corticoides sistémicos también se pueden usar. Cuando no es suficiente, se puede usar antileucotrienos, inhibidores de calcineuria como tacrolimus, ciclosporina, inmunosupresores sistémicos, hasta omalizumab y otros tratamientos biológicos en casos de urticaria. La loratadina y cetiricina se debería utilizar en el embarazo cuando los beneficios superen los riesgos potenciales. Cuando vamos a usar corticoides sistémicos, tenemos que ver por qué los vamos a usar. Los vamos a usar porque nos van a producir una reducción de las citoquinas inflamatorias, nos van a disminuir el acúmulo de células en focos inflamatorios, van a reprimir la degranulación de mastocitos y van a disminuir la actividad de ¿cómo se llama? Factor nuclear kappa B. Entonces, toda la histamina que se ha liberado, esa no la vamos a tratar. Lo que vamos a hacer es controlar que deje de haber más liberación de histamina, en otras palabras. Entonces, cuando vamos a usar corticoides, lo que necesitamos usar son en tratamiento agudo y corta duración y dosis baja, 0.3 a 0.5 miligramos por kilo de prednisona, 5 a 7 días, nada más. O sea, ¿eso cuánto equivale? Más o menos a promedio paciente de 60, promedio siempre usamos, menos 60 a 70 kilos. 60 kilos necesitamos 30 miligramos de prednisona, más o menos equivale a 4 miligramos de dexametasona, ¿no? Porque a veces viene el paciente y tiene una urticaria y a veces pues es bien grande, ¿no? Entonces le dan una clorfenamina, más una dexametasona, endovenoso, no se controla, entonces cada 8 horas. Pero estamos, o sea, en la dosis del antihistamínico está bien,
pero en la dosis del corticoide no, porque le estamos dando demasiado, no necesita tanto y no necesitas ciclos largos acá. Necesitamos ciclos cortos y después lo podemos cortar de una sola, no necesitamos ir disminuyendo ni nada de eso. Y otra cosa es que no necesitamos corticoides tópicos. Hay muchas veces en que les recomiendan para las ronchas, y te vas poniendo, ¿no? Y le dan betametasona, hidrocortisona y las ronchas, no es necesario. Esto se da, los antileucotrienos se pueden usar ya en urticaria crónica, sobre todo para disminuir la cantidad de corticoides y las dosis de antihistamínicos. Esto tiene buen efecto en urticaria asociada a aspirina. Entonces, en este escalón nos dicen, ¿no? Por ejemplo, primero, antihistamínicos de segunda generación, evitar los AINES, que hemos dicho que va a provocar más liberación de histamina, evitar el alcohol, los opiáceos, evitar desencadenantes físicos. El paso 2, no has controlado, los síntomas siguen, entonces lo que tienes que hacer es duplicas la dosis de antihistamínicos y si no mejoras con duplicar, entonces puedes dar hasta 4 veces la dosis recomendada al día. Y ¿cómo se llama? Lo otro que puedes hacer es agregar los antihistamínicos de primera generación antes de dormir y de repente antagonistas receptores de leucotrienos. Pero generalmente usamos, por ejemplo, en el día cetiricina, loratadina, y en la noche, por ejemplo, clorfenamina, para que el paciente descanse mejor. ¿Ya? Si no hay mejoría, ya podríamos usar otras alternativas, pero esto es en urticaria crónica. Dapsona, hidroxicloroquina, sulfaracina, metotrexate, omalizumab, ciclosporina, micofenolato, otros tratamientos biológicos, plasmaferis, etc. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Reconocer si se trata de una urticaria aguda o una urticaria crónica. Aguda, la trata. Crónica, la trata, primero en crónica hay que estudiamos, pedimos sus exámenes, qué más puede tener y pueden tratar hasta el segundo paso, cuadruplicar la dosis de antihistamínico, pueden agregar un poco de corticoide, de repente hasta antileucotrienos, pero digamos, si como eso no se ya hay buen nivel. No es necesario que vayan con el omalizumab y con todo eso. Esto es como usar el omalizumab, ya. Entonces, en la urticaria aguda hemos dicho, ¿no? Primero, factor desencadenante, antihistamínicos orales de segunda generación, no mejora, se duplica. No mejora, de duplicarlo lo cuadriplicamos la dosis. Y el corticoide en ciclos cortos, dosis bajas para las exacerbaciones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hemos tenido en el anterior semestre, hospitalizamos a una paciente con urticaria, ya llegamos a las ronchas. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban dándole clorfenamina, una ampolla cada 6 horas, que es su dosis habitual. No, cada 8 horas incluso. ¿Y qué estaban haciendo? Dándole dexametasona cada 8. Y justo les preguntaba, ¿qué más podemos hacer? Querían incrementarle la dosis de corticoides y no es así. Lo que hay que hacer es duplicar la dosis de antihistamínicos. Entonces ¿qué hicimos? Le pasamos al doble. Clorfenamina, 2 ampollas cada 8 y le dejamos solamente con el corticoide. Dexametasona, una cada 24 horas. Y con eso al día siguiente venían así, toda limpia. De lo que estaba así todo con ronchas. Y ella tenía las ronchas así. Le duraban 24 horas, pero se limpiaban esas, pero salían otras. Así.
Entonces, no se olviden que las dosis, o sea, tienen que ser así. Ya. Esto nomás solamente para aclarar, digamos, es un cuadro leve de coagulación, usamos los antihistamínicos, dosis habitual, y esperamos 24 horas. Tampoco es que necesitamos esperar más días o menos horas. 24 horas, no hay mejoría, duplicamos la dosis. No mejora 24 horas, entonces acá cuadriplicamos la dosis y usamos el ciclo corto de corticoides. Entonces no se desesperen, no se desesperen en que tenga que mejorar inmediatamente. Y acuérdense que cuando tiene angioedema, el angioedema va a ceder en 72 horas. Entonces le pueden dar el corticoide, el antihistamínico, y ver que no sigue incrementando, va a ir bajando, pero se va a revertir en 72 horas. Si conversas con el paciente, si no, ¿qué va a hacer el paciente? No me hace bien lo que me ha dado, y justo así, 48 horas, un poquito más, va a tomarse algún jarabe o alguna hierba o algún tratamiento alternativo y va a decir, eso me mejora. Sí, no, en serio. Puede ser, cualquier cosa. Algunos pacientes con urticaria crónica, resistentes a antihistamínicos, pueden requerir tratamiento de mantenimiento, ¿no? Como bien tratamiento biológico, calcineurina, inmunosupresores sistémicos, etc. Ya. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, ¿alguna pregunta? Nada, todo claro. Realmente es un tema sencillo, pero tienen que recordarlo porque lo van a ver siempre, sí o sí lo van a ver. No se van a escapar de ese paciente que tenga